Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por volver a este encuentro una vez a la semana para conversar de prensa y comunicación en Cuba. Hoy conoceremos la historia de una periodista que fue muy prolífica en la televisión cubana y hoy ha preferido el aula. Para saber quién es, quédese con nosotros. Y es un gusto que esté aquí mi profesora y una persona a la que me siento honrada de decir que también soy su colega, Maribel Acosta. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Un gusto además, Maribel, porque tenemos la oportunidad de conversar sobre un lugar que yo amo y al cual le debo todo lo que soy, que es la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y también ver los caminos que está tomando en la formación de los jóvenes que serán periodistas. Pero vamos a comenzar, Maribel, no cronológicamente, sino quizás por la pregunta que más está haciendo nuestra audiencia. Eras una reportera prolífica, muy productiva, todos los días trabajando muy intensamente, y sin embargo ya no estás en noticiero, no te vemos, pero me gustaría saber qué era lo que más te gustaba hacer. Reportajes, salir a la calle a indagar por la vida. Yo siempre cuando me han preguntado, porque cuando van pasando los años es muy curioso, ¿no? Uno empieza preguntando y termina siendo preguntado. Bueno, y hay que también asumirlo. Y cuando me preguntan, bueno, ¿qué hace falta para ser un buen periodista? Yo siempre digo más o menos que importarle al mundo, importarle a la gente, gustarle a la gente, y siempre digo que tener buena salud, porque el trabajo de reportero es un trabajo duro, que en cualquier condición, en muchas circunstancias, y hace falta decir tener preparación física, psicológica, pero hay que tener ganas de mirar el mundo para ver, porque a veces miras y no ves, y tener sensibilidad suficiente y agudeza para hacerlo, y compromiso con la gente, compromiso con el periodismo mismo, independientemente de que todos tenemos un compromiso ideológico, un compromiso de identidad, un compromiso de género, todos esos los tenemos y forman parte de nuestro modo de decir siempre, pero hay un compromiso primero, hay un compromiso visceral que es con la gente que te está mirando, y cuando uno mira a la cámara está mirando a la gente, y entonces como si tú le estés diciendo a alguien con los ojos algo que no sientes o algo en lo que no crees. Eso no lo recomiendo ni lo he hecho jamás. En lo que digo creo y trato de que mi vida coincida lo que digo con lo que creo, como vivo. Tu compromiso con el periodismo, cuando se te escucha hablar, es evidentemente con todo el periodismo. Pero me pregunto entonces, ¿por qué escogiste específicamente la televisión? No, fue donde me situaron. En mi época había, ¿cómo se llama esto? Servicio social, que se cumplía en cualquier lugar. Y a un grupo de egresados nos ubicaron en la televisión. Ni siquiera había sido lo que había pedido. Yo había pedido radio o prensa escrita. Siempre me gustó mucho escribir, me gusta mucho escribir. Y no había pensado siquiera en la televisión. Después las circunstancias me llevaron a la televisión y me gustó. Pero no era ni mucho menos lo que había pedido. Me gustó porque en general a mí me gusta casi todo. De hecho, en el noticiero era muy famoso que cuando había algo que nadie quería ir, me mandaban a mí. Y qué sé yo, un evento de teoría de la complejidad, cosas bien extrañas. Y entonces una esa, la otra bien, porque el mundo, es decir, el mundo de las imágenes, de la televisión, todo eso es un mundo fascinante. Lamentablemente en la época en que era estudiante no había, digamos, las clases de televisión no eran tan atractivas, no tenían tantas condiciones, y por tanto era un mundo desconocido para mí, que me formé en el mundo de la literatura. Pero después me gustó, sí, al final ir por la vida, encontrar a la gente, entrevistarla, fijarme en las imágenes, qué sé yo, cuando yo le cuento siempre, por ejemplo, a mis alumnos, cuando yo llegué a La Paz por primera vez, que iba a contar la toma de posesión de Evo Morales, junto con eso tenía que contar cómo La Paz era una ciudad rodeada de montañas nevadas, el Illimanti, cómo con aquellas montañas nevadas blancas contrastaban los colores de los andinos, cómo cada lugar iba significando cosas, cómo las madres llevaban a los niños en cualquier circunstancia, en los eventos que fuera y demás, consigo siempre, que es como las madres ancestrales siempre andan con sus hijos. Es decir, tú vas descubriendo el mundo, descubrí, no sé, en Paraguay, aquello que decimos en Cuba siempre,
va en fila india. ¿Qué cosa es ir en fila india? Cuando los caminos, tú llegas a las comunidades indígenas, se van achicando, 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 y terminas teniendo que pasar uno detrás de otro. Como las personas no tocan a la puerta, sino aplauden. Aprendes además a respetar a todos los seres humanos, a que todos los seres humanos responden a los mismos resortes. El respeto, la solidaridad, el afecto. Aprendes a respetar las culturas. Cuando ya después fui muchas veces por el mundo, a muchos lugares en América Latina, qué sé yo, a tantos, incluso momentos históricos, cuando estuve tantas veces al lado de Fidel, desde la primera vez que yo le he contado, que yo nada más que me quedaba mirando en los zapatos, así fijándome en los zapatos, las pecas, hasta que después, por supuesto, me puse las pilas y bueno, aprendí como todo el mundo a hacerle preguntas, a después ir a editar, a ese compromiso porque Fidel no te decía lo que tenías que poner, ¿eh? Tú tenías que saber lo que tenías que poner. Es decir, todas esas cosas. Y me fueron gustando porque me gustaba la gente. Y las imágenes dicen mucho de la gente. Y dicen mucho de la vida. Y las imágenes, además, como uno las trata, aprenden a decir cosas. Si las maltrata, si las mal manipula, etcétera, pues las imágenes te están devolviendo un discurso distinto. Por tanto, aprender a tratar con las imágenes, a mostrar las imágenes en dependencia de un discurso intencionado, me gustó mucho. ¿Cómo era cubrir a Fidel Castro? Bueno, siempre era tenso. Fidel siempre, a las personas incluso que trabajaron con mucha cercanía con él, siempre era tenso porque Fidel, como lo han dicho muchas personas, el propio García Márquez, era un berenjenal difícil. Pero nada, era hacer su trabajo. Hacer el trabajo, lo que había que hacer, por supuesto, estar atendiendo lo que estaba diciendo. Yo agradezco atender a Fidel el hecho de saber qué hacer cuando se cayó el campo socialista. Yo soy de una generación que creció de la pañoleta para la otra pañoleta y después no sé qué, los planes quinquenales, los estudios a la Unión Soviética y de pronto un día descubrimos que se acabó, que todo eso se acabó. Esa fue la primera vez que me pregunté si yo era comunista o no era, o quién era como ser social. Y por supuesto no me lo pude responder. Me lo respondí años después, cuando tuve que cubrir tantas cosas con Fidel, porque esos fueron años que él hablaba con mucha gente, iba aquí, allá, a todas partes, a darle ánimo a las personas, qué sé yo. Y yo escuchándolo, entendí, es decir, el momento histórico que estaba viviendo, de dónde venía, la opción. Y la vida, es decir, la vida en definitiva es la que lo va construyendo a uno como ser social y como ser humano. ¿Hiciste siempre lo que quisiste? No, nunca se puede hacer todo lo que uno quiere, pero sí se intenta, ¿eh? Se intenta siempre. Yo he sido una batalladora y una peleona de las grandes. Y no hice exactamente todo lo que quise siempre, pero siempre recuerdo al verso de Benedetti: uno no hace siempre lo que quiere, uno no siempre puede, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Entonces te lo devuelvo en sentido contrario la respuesta. Con lo que no tenía convicción, en lo que no creía, nunca lo hice. ¿Por qué te fuiste a la academia? Fue una circunstancia, un azar. Yo opté por un doctorado en Ciencias de la Comunicación que Julio García Luis, que fue el emblemático periodista nuestro y decano de la facultad, juntos lanzaron para periodistas en ejercicio por una necesidad de, digamos, de profesionalizar mucho más el campo. Y fui a hacer ese doctorado, terminé mi doctorado. Hubo necesidad después de que un grupo de periodistas de la práctica pasáramos a colaborar con la facultad, entre las que me encontraba yo, y fui hacia allá como pensando en algo, digamos, que iba a ser muy, muy corto, muy transitorio. Después, como siempre pasa, uno se va involucrando de una u otra manera y también termina enamorándose de lo que va haciendo. Hiciste el doctorado en Ciencias de la Comunicación y en vez de regresar a la televisión, te quedaste en el aula. ¿Por qué no volver a hacer periodismo diario? No, no siempre pasa en todas las circunstancias, es decir, varias cosas. Algunos regresan, otros no regresan. En mi caso no regresé porque me pidieron que fuera a dirigir la carrera de periodismo. Yo pensaba regresar igual. Que fuera a dirigir la carrera de periodismo, estaba en esos momentos en unas circunstancias que era necesario ayudar y fui hacia allí. Y después me gustó mucho, ya yo tenía algún vínculo con la facultad porque daba clase como profesora adjunta, pero bueno, y además me tocó dirigir la carrera. Han sido años difíciles de, digamos, consolidación del claustro, consolidación de planes de estudio,
de atraer hacia la facultad entre los periodistas más reconocidos y sólidos del país para que fueran parte de sus claustros, que en parte pudo hacerse porque yo venía de un mundo en que sabía dialogar con los de ese mundo. Porque en la academia siempre hubo cierta dicotomía entre nosotros, los de la academia, y los de la práctica profesional. Unos mirándose con recelo a los otros. El hecho de nosotros ir a la academia, un grupo de nosotros, y en mi caso que me tocó dirigir la carrera y el departamento de periodismo de la facultad, facilitó mucho las cosas. Porque yo sabía que a un periodista no se le pide que vaya a la academia por correo electrónico. Yo sé que se le dice a la cara, que se le reconoce además que los periodistas no trabajan por dinero, que los periodistas trabajan por vocación visceral, infinita, de buscarse los miles de problemas que trae. Es decir, todo ese diálogo sabía hacerlo, y además habían sido mis compañeros, son mis compañeros de tantas batallas periodísticas, que se hacen lazos indestructibles para toda la vida. Eso yo creo que favoreció que la carrera se consolidara, que se acreditara en el 2012, se reacreditara de excelencia en el 2016, el audiovisual toma preponderancia en la carrera, porque era una periodista de televisión y obviamente todo estaba a acosarlo y a mirarlo en imágenes, y a organizar procesos de ese tipo, porque la televisión me enseñó a hacerlo. Es decir, cómo organizar los procesos de producción, cómo hacer más eficiente el uso de los dispositivos que tengamos. Y a la vez, la academia me devolvió actualización con los nuevos dispositivos, miradas frescas y jóvenes de lo que estaba pasando en el mundo del audiovisual, en el mundo de la comunicación. Me enriqueció desde el punto de vista cultural, completó una formación en otro sentido que yo he disfrutado mucho. La prensa cubana está llamada a cambiar y está sometida también a muchas tensiones que tienen que ver con las críticas, lo que piden las audiencias de nosotros, y también el hecho de que hay un nivel de competencia en lo que se puede consumir en información y entretenimiento. Y yo sé que la facultad está reaccionando a esta necesidad, formando a los periodistas pensando en esto. ¿Cómo está trabajando la facultad? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, la prueba son ustedes, ¿eh? Yo creo que la facultad viene reaccionando como le toca, como le toca una academia de vanguardia, y además una academia para la sociedad. Porque, es decir, esas academias metidas en su liturgia no sirven para nada en el mundo de hoy. Y esta es una academia que se nutre, por suerte, de personas que vienen de la práctica profesional y les está devolviendo a la práctica profesional ustedes, que son los que están liderando muchos de los procesos comunicativos más avanzados hoy. Además de ir incorporando, por supuesto, a los currículos académicos cada vez más, digamos, competencias que necesitan para la práctica profesional, locución, manejo de tecnología. Dentro de poco vamos a inaugurar nuestro estudio de radio y televisión, que nuestro sueño es, primero salimos en web y después vamos a salir en antena, y convertirnos en un canal nacional, en un canal de noticias, de información, en un canal de televisión nacional, con cobertura nacional en antena también. Y por supuesto, sumando todo esto, todo lo que viene de todas partes, intercambios, claustros que sean capaces de tener diálogo, es decir, en todo lo que hace falta desde el punto de vista de los avances tecnológicos, y compromiso, porque no se nos puede olvidar nunca que nosotros estamos formando y somos periodistas para un proyecto social que hace falta mejorar cosas, que hace falta cambiar cosas, que hace falta subvertir un montón de cosas, pero un proyecto social que apuesta por el proyecto socialista de la Revolución Cubana. Si eso no lo logramos, ninguna de las competencias tecnológicas servirían para nada. Como si no logramos periodistas que sean capaces de formarse también para la inclusión. Para la inclusión en todos los sentidos, en las miradas de género, en las miradas de religiosidad, en las miradas de racialidad, en todas digamos, que los consensos del mundo de hoy, porque si no terminamos reproduciendo en la práctica profesional lo mal formados que estamos, y terminamos reproduciendo, aún sin quererlo, que la natalidad y la fecundidad en Cuba es negativa porque las mujeres no queremos parir, o que logros de la revolución como hogares de ancianos y otros para el adulto mayor son porque qué país lleno de viejos. Eso necesita formación, y esa es la nueva etapa en que estamos. De hecho, en el nuevo plan de estudio tiene un hincapié muy fuerte, eso es un concepto que me hemos llamado situación comunicacional, que es formarnos. Hay una distancia, de alguna manera ya lo adelantabas, entre la práctica y la academia. Y cada vez más los
los jóvenes periodistas, recién graduados o estudiantes, ven opciones interesantes más allá de los medios de prensa públicos establecidos y están asumiendo también otras opciones para emplearse. ¿Por qué es esto bueno? ¿Cómo lo está asumiendo la facultad? Bueno, la facultad, a ver, hay algo que me gustaría precisar. La televisión, sobre todo la televisión y prensa latina, sigue siendo objetos de demanda importante de los egresados, que incluso excede lo que lo piden que a ¿cómo se llama? Las plazas que hay para otorgarlo. Ahora bien, junto con esto, que también, que es cierto, hay otro hecho cierto, que es una diversificación de los medios en el país, medios públicos, medios privados, y por supuesto esa diversificación trae que algunos de nuestros graduados, esa sea su aspiración. De hecho, hay todo tipo de variantes. Hay algunos casos que trabajan en medios públicos y también trabajan en medios privados. Todos sabemos que eso está, digamos, mediado, eso tiene muchas mediaciones, desde el tema salarial hasta un tema no resuelto como un tema de política editorial. Y por otro lado, es decir, la diversificación de los medios en el país es un hecho. Yo creo que la bronca de nosotros no es con los medios, no es contra los medios privados. Yo creo que la bronca de nosotros es para hacer el periodismo que haga falta en cualquier lugar donde estés, fortalecer los medios públicos salarialmente, desde el punto de vista tecnológico, de mayor independencia, es decir, el lugar que lo toca. Y por otro lado, yo creo que formar un graduado con suficiente ética para que en cualquier lugar, en cualquier escenario que esté, tenga esa ética para convivir. Porque de la misma manera que con toda naturalidad hemos ido aceptando el trabajo privado en todas las otras esferas, yo creo que hay que aceptarlo también en los medios de comunicación. No son nuestros enemigos. Yo creo que hay enemigos más allá del medio mismo, que tiene que ver con filosofías, tiene que ver incluso dentro de nuestros propios medios públicos, que tienen que ver con miradas del lugar del periodismo y de los medios de comunicación en un proyecto socialista. Y por cierto que a este panorama además se ha ido sumando, para mi alegría y para la de muchos, periodistas graduados como comunicadores populares, que yo creo que si el socialismo se gana, que si ese proyecto se gana, que está refrendado en documentos, viene realmente y de manera imprescindible desde la práctica local, como gestión del desarrollo y en la comunicación, el periodismo como parte de esa práctica. De modo que sí, es un escenario muy complejo en el que tenemos que saber actuar. Y a veces a Fidel se le ha manoseado mucho las frases, etcétera, etcétera. Pero la batalla de las ideas significa eso. Es decir, no se defienden ideas con improperios, se defienden ideas con ideas. Yo sé que Maribel trasciende, y lo he conversado con muchos colegas profesores y periodistas, trasciende por utilizar métodos de enseñanza distintos. Métodos de enseñanza donde la participación más importante no la tiene el profesor, sino el estudiante. ¿En qué te centras cuando tienes que dar las clases? Porque enseñar televisión es bien difícil. Bueno, yo he ido experimentando a lo largo del tiempo varias cosas. Yo creo que lo primero que me ha funcionado es que yo soy una periodista. Y eso lo he complementado, por supuesto, estudiando y sistematizando ya cosas que tienen que ver para enseñar. Y eso, por supuesto, lo doy, pero a la vez voy contando, y voy contando cosas. Y hay que separar que siempre uno puede enseñar una parte, la otra parte te la tiene que enseñar la vida, te la tiene que enseñar el trabajo. Pero por lo menos vas con algunos tips, digamos, que son imprescindibles para hacer el periodismo. Y en los últimos tiempos he experimentado en por lo menos 3 ocasiones, porque ya el periodismo audiovisual, digamos que lo estoy mirando menos desde los géneros, todo ese tipo de cosas, que se van quedando viejos, sino lo estoy mirando con otras prácticas, como prácticas artísticas, por ejemplo, desde la audiovisualidad. Por ejemplo, estoy poniendo en práctica ejercicios como álbum de familia, donde a partir de fotografías mis estudiantes cuentan su vida, la parte de su vida que quieran y demás. Pero el primer día que lo revisamos, y eso viene a partir de una práctica del arte contemporáneo, me di cuenta que cuando contaban la historia de su familia, estaban contando la historia de su país. Y era un vínculo con los contextos. Yo vivo obsesionada por algo que Martín Barbero dice que es contexto y memoria.
Si perdemos el contexto y la memoria, perdemos el periodismo. Lo desideologizamos y lo despojamos de identidad. Y sin eso el periodismo no es periodismo, es cualquier bobera. Y entonces, a partir de prácticas de este tipo que requieran creatividad, que requieran pensarte desde divertirte casi, desde descubrir cómo era tu abuela, tu abuelo, no sé qué, empiezas a descubrir la historia. Y empiezas a descubrir la historia de tu país y empiezas a experimentar. ¿Se puede enseñar periodismo sin haberlo ejercido? Es una pregunta difícil, casi que me trae un dilema ético. Pero si me preguntas mi opinión, no. El periodismo, es decir, como todas las disciplinas requieren de entrenamiento profesional, pero sobre todo el periodismo es un acto de fe. Es un ejercicio, qué sé yo, de desmontaje de uno mismo cada día, de preguntarse el mundo cada día, de descubrirlo cada día y cómo reaccionar ante las cosas que te van pasando. Eso no es posible hacerlo, contarlo, enseñarlo sin saberlo. Claro, cada generación tiene sus experiencias, tiene sus modos de mirar. En mi generación no había móviles para filmar la realidad, no había este tipo de cosas que al final estás haciendo periodismo de algún modo. No había redes sociales, los comunicadores populares tampoco, es decir, la comunicación popular en Cuba aún es débil incluso. Por tanto, muchas de estas miradas o de estas prácticas que hoy se están haciendo son también periodismo. ¿Cómo motivar a los jóvenes que se están formando como periodistas para fortalecer los medios públicos? Lo hemos conversado de alguna manera ya, Maribel, pero a mí me llama la atención cómo la facultad está trabajando en esto, en un contexto en que hay cada vez más opciones donde comunicadores como los que se gradúan de periodismo pueden enfrentarse y pueden sentirse útiles. ¿Cómo orientarlos hacia los medios públicos? Es una pregunta que me hago y creo que sería interesante la reflexión. Bueno, la pregunta es bien compleja y ese es el reto precisamente. Nosotros estamos trabajando de muchos modos. En primer lugar, esto no es una responsabilidad solo de la facultad. La facultad es una parte de este asunto que no puede eludir, porque es la formación. La segunda formación empieza cuando llegan al trabajo, en el medio que se ubica cada quien. Y hay una formación que lo transversaliza todo, que es la formación, que es la sociedad. Pero desde la facultad, al menos lo que estamos haciendo es enseñar con vocación. Creo que eso es una cosa importante. La segunda cosa importante es involucrarse todo el tiempo en proyectos sociales. Por eso uno de los trabajos, yo creo, más importantes que está haciendo la facultad ahora es el trabajo en proyectos. Que son proyectos que van desde proyectos de empoderamiento para las mujeres, desde proyectos para las instituciones, para fortalecer los mecanismos de comunicación de las instituciones que son muy débiles, desde convenios con los medios de comunicación como el que ahora está ocurriendo en Granma para la publicación de reportajes de estudiantes de periodismo, que es muy estimulante, proyectos de todo el tiempo, debatir, contar, y hasta donde sea posible nuestra influencia, que ni mucho menos es decisiva, pero yo creo que sí puede ser decisiva en una parte importante de esa formación, no importa para dónde vayas después, que es una ética determinada, en responsabilidad, en amar tu espacio, en amar tu escenario, y eso forma parte de un hablar continuo y sobre todo de un vínculo continuo con la sociedad y con el contexto en que está, sin llamarnos a engaño, porque todos los contextos son difíciles. Lidiar con el contexto es difícil. Y el primer día que van a las puertas abiertas, yo siempre le digo a los muchachos que asisten, el que quiere hacerse rico está en la carrera equivocada. Esta es una carrera para los que les gusta pelear, batallar todo el tiempo. Lo que quieren hacerse ricos, vayan para otro lado. Aquí no es. Y yo creo que esa es la filosofía. La facultad tiene muy buen ambiente y yo creo que ha podido relacionar las cosas, la vida cultural con la discusión, el debate, el trabajo en proyectos. Y yo creo que un claustro que es un claustro bueno, es un claustro dedicado, y la facultad es un espacio de felicidad y libertad.
Y yo creo en la libertad y en la felicidad como condiciones irrenunciables para ser un mejor ser humano. Y la facultad, con esa alegría que todo el tiempo tú has pasado por ahí, por suerte no hace mucho tiempo, que todo el tiempo, todo el año entero están ensayando el nuevo pasillo para la Copa de la Cultura, etcétera, etcétera, va formando compromiso, porque el día del fallecimiento de Fidel no hubo que llamar a nadie a la facultad. A las 8 de la mañana, que además tocaban las puertas abiertas de la facultad, estaban los implicados, los padres y todos nuestros profesores. Hicimos las puertas abiertas porque el mejor homenaje a Fidel es trabajar. Y después se desataron todas esas iniciativas de la universidad donde los nuestros estaban implicados. Lo que publicaron en las redes sociales, las campañas en que participan, todo eso es formación. Y todo eso de algún modo siempre tributa. Yo siempre hago el cuento, cuando doy entrevistas, pongo aquella entrevista emblemática de Fidel con Bárbara Walter, la no del 79, la del 2002. Y siempre la pongo como un ejemplo, como una entrevista paradigmática, además, dos leones cruzados, Bárbara Walter y Fidel. Y es muy interesante como uno y otro, el diálogo, qué sé yo. Y siempre pongo fragmentos para no agotar. Y cuando voy a pagar, siempre me dicen, no, profe, déjelo. No, déjelo ahí para verlo. Profe, cópiemelo para tenerlo completo. Entonces siempre digo, me acuerdo del verso de Silvio, apreté el interruptor de encender la luz y encendí el sol. Yo sí creo en los jóvenes. Muchísimas gracias, Maribel, por haber estado aquí con nosotros y también por inspirarnos. Felicidades a ustedes. Gracias. Ya usted lo conoció, Maribel Acosta ha ido al aula a servir, a enseñar más que periodismo, ética, compromiso, sensibilidad, para formar a los periodistas que la Cuba de hoy necesita. Una historia así de interesante, usted conocerá la próxima semana. Hasta entonces, buenas tardes. Por su situación geográfica, Cuba es asediada por ciclones o huracanes. Por eso debemos estar preparados y alertas. Del 1 de junio al 30 de noviembre, temporada ciclónica en Cuba. El Banco Central de Cuba informa a todos los usuarios que después de insertar su tarjeta e ingresar su número de identificación, usted necesita repetir ante cada nueva operación a realizar. Si extrae dinero, si consulta su saldo, si paga servicios u otros. Por su propia seguridad, repita su clave cada vez que el cajero lo solicite. Consultoría Jurídica Internacional, una empresa líder en la prestación de servicios de asistencia, asesoría y representación legal a personas jurídicas y naturales radicadas en Cuba y en el extranjero. Consultoría Jurídica Internacional, representando y defendiendo sus intereses.